¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Ultramisterio Enigma. Espero que todo vaya muy bien por ahí. A lo largo de la historia, en todo el mundo, se han reportado avistamientos de toda clase de criaturas en todo tipo de ámbitos y lugares. Un gran número ha sido registrado por escrito y lo que se puede leer es impresionante. Uno de estos encuentros fue reportado por mineros que se encontraron con unas extrañas criaturas a las que dieron el nombre de Tommyknockers. Sabemos que al oír esta palabra, a la mayoría nos recuerda la famosa novela de Stephen King, que fue quien inventó esta palabra. Sin embargo, este término existía cientos de años antes que la novela y se está olvidando su origen. Se comenzó a hablar de todo esto cuando mineros de Gales, durante su trabajo en la mina a gran profundidad, escuchaban extraños golpes que al principio parecían aleatorios, pero que después se dieron cuenta de que seguían un patrón, conformando una especie de lenguaje. En los días posteriores, comenzaron a ver en los túneles lo que denominaron como hombrecitos verdes, vestidos con un atuendo parecido al de un minero y un pequeño pico en las manos. Hace siglos, los Tommyknockers eran tan populares como los duendes. La única diferencia era que los primeros vivían en cuevas aún más profundas. Su nombre se puede traducir como los que llaman, y golpeaban las paredes de las minas para provocar derrumbes mortales. Algunos creen que lo hacían porque les gustaba la muerte y causar sufrimiento. Sin embargo, otros mineros aseguraron que, por el contrario, lo que hacían era advertir del peligro y que usaban esos golpes para que cuando los trabajadores los escucharan, pudieran salir a tiempo y escapar de un colapso de rocas. Los testigos los describieron como hombres muy pequeños, de no más de medio metro de altura, con piel de color verde y vestidos con ropajes de minero, como hemos mencionado. Lo curioso de estos reportes es que todos los avistamientos hablaban solo de hombres. El término Tommyknockers tuvo su origen cuando muchos de estos mineros británicos se fueron a Estados Unidos durante la fiebre del oro de California a finales del siglo XIX. Cuando se volvieron a encontrar con estas criaturas al cavar y construir minas para encontrar oro. La historia se extendió rápidamente y fue cuando comenzaron a llamarles Tommyknockers o simplemente knockers. Fue aquí cuando se le atribuyó a estas criaturas una nueva característica. Se creía que los golpes que daban en la mina no eran para derrumbar o para predecir un bloqueo, sino para indicar dónde estaban los depósitos de minerales valiosos. Muchos mineros que siguieron estos sonidos hasta su fuente dijeron haber encontrado vetas muy ricas de mineral. Sin embargo, otros que hicieron lo mismo desaparecieron para siempre. Este tipo de casos es lo que hace difícil determinar si los Tommyknockers son criaturas buenas o malas. Cuando había derrumbes y la gente moría, se le echaba la culpa a los Tommyknockers. Sin embargo, si lograban salvarse o encontraban buenas vetas de minerales valiosos,
se lo agradecían y les llamaban buenos. Pasadas varias décadas, aparecieron muchas leyendas que decían que los extraños golpes de las minas los hacían fantasmas de mineros muertos para advertir a sus compañeros del peligro. Estas leyendas se extendieron y se arraigaron bastante, y la historia de los Tommyknockers se fue olvidando gradualmente, siendo sustituida por la historia de los fantasmas. A partir de aquí, los mineros, para intentar calmar a los fantasmas, llevaban con ellos trozos de pan u otras comidas para dejarlas en partes de la mina y pedirles que los protegieran. A principios del siglo XX, los Tommyknockers ya estaban prácticamente olvidados. Solo eran recordados en cuentos de hadas o en casas que estaban cerca de yacimientos mineros y seguían escuchando esos golpes extraños. Porque en estas casas cercanas a minas se seguía creyendo que cuando la mina cerraba, los Tommyknockers se iban a vivir a las casas más cercanas y daban sus golpes allí, no para predecir derrumbes, sino para predecir la muerte de familiares o diferentes desgracias. Existen numerosos testimonios a este respecto, aunque también sigue habiendo testimonios recientes de mineros que siguen hablando de esos extraños sonidos y cómo a veces seguirlos les ha salvado la vida. Hoy en día se continúa buscando una explicación a este fenómeno. Muchos investigadores que no creen en estas historias dicen que una posible explicación es que hace siglos obligaban a trabajar a los niños pequeños en minas, y estos eran quienes se encontraban los mineros bajo tierra, y que la piel verdosa se podía explicar por el contacto de la piel de los niños con el cobre. Aunque todo esto pueda parecer lógico, existen muchas clases de encuentros en diferentes siglos y no todos coinciden con esta explicación. Porque ¿cómo unos mineros no van a conocer a quien trabaja en la mina y saber diferenciar a un niño de otra clase de ser? Es casi como insultar su inteligencia. Por lo que queda la duda sobre el origen de estos extraños seres. Otras investigaciones creen que podía ser una especie desconocida, e incluso algunos se aventuran más allá, diciendo que se trata de habitantes de un posible mundo subterráneo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué explicación creéis que es la más adecuada? Amigos, esperamos que os lo hayáis pasado muy bien, y si os ha gustado el programa, no olvidéis regalarnos un like y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí, y que todo vaya bien.